Es lunes y la semana ha llegado y habrá alguien en este estudio de grabación que te va a reír de lunes a viernes. Un youtuber más grande en la comedia. Damas y caballeros, aquí les presento a el Homus Rojo Cómico. Bienvenidos al canal del Humor Rojo Cómico, donde aquí contará videoblogs, hará sketches, obras de teatro y muchos tipos de comedia. De todo, con sus personajes vendrá en la comedia. Sean bienvenidos aquí al canal del Humor Rojo Cómico, de los videoblogs, sketches y muchos más y de cortometrajes. Bienvenidos a la comedia. Que comience la semana de la comedia. Muy bien, amigos, vamos a reaccionar a leyendas de la Ciudad de México. Vamos allá. La Ciudad de México es la capital de la República Mexicana, anteriormente conocida como Distrito Federal. Se localiza en el Valle de México y se divide en 16 demarcaciones territoriales o alcaldías. Es sede de los poderes federales y es la ciudad más poblada de México. Fue fundada por indígenas mexicas el 13 de marzo de 1325 en el centro del lago de Texcoco, con el nombre de México Tenochtitlán. Se caracteriza por ser el principal centro industrial y comercial de México, destacándose en las finanzas, los negocios y el turismo. Su industria es altamente diversificada y desarrollada. En esta ocasión hablaremos sobre algunas de las leyendas más famosas de esta ciudad. Ok, amigos, empezamos. La niña fantasma de Eugenia y Gabriel Mancera. A ver. La niña fantasma de Eugenia y Gabriel Mancera. La leyenda que se cuenta a continuación ha circulado de boca en boca por los habitantes de la Ciudad de México, especialmente de las colonias del Valle, Narvarte y sus alrededores. La ubicación exacta donde ocurre este fenómeno es en el cruce del eje vial número 5 Sur, mejor conocido como Eugenia, y el eje vial número 2 Poniente, también conocido como Gabriel Mancera. Se cuenta que hace algunos años, alrededor de las 2 de la mañana, una chiquilla se dirigía caminando hacia la farmacia para comprar las medicinas que su madre enferma necesitaba. Sin ayuda de alguna otra persona adulta, se vio forzada a salir a esas horas de la madrugada. La niña, consciente del peligro y la hora, prudentemente respetaba los semáforos y señalamientos antes de cruzar las calles hasta llegar a su destino, y así lo hizo también en el cruce de Eugenia con Gabriel Mancera. Al ponerse la luz roja para los vehículos que transitaban en el eje 5, la niña se dispuso a caminar para cruzar dicho eje, pero nunca llegó al otro lado del camino, ya que un coche que iba a exceso de velocidad decidió ignorar la luz roja y cruzar, sin tomar precaución alguna sobre otros automóviles y transeúntes que estaban cruzando. Derribó mortalmente a la niña, dejándola gravemente herida y moribunda en el arroyo vehicular. El conductor responsable nunca se bajó del vehículo. Es más, nunca se detuvo para saber si la niña seguía viva o si ya había fallecido, y nunca pidió asistencia médica. Siguió su camino sin preocuparse de lo que había ocurrido. Posteriormente la niña falleció en agonía y sola. Nadie la ayudó. Desde entonces, alrededor de las 2 de la mañana, en el cruce de Eugenia con Gabriel Mancera, el espíritu de la niña se parece a los automovilistas que circulan a esa hora a exceso de velocidad. Ella cruza la calle como aquella fatídica noche cuando perdió la vida, provocando así que los automóviles se vuelquen por tratar de esquivarla cuando la ven, quedando los vehículos con las llantas arriba. Una vez provocado el accidente, se va del sitio, dejando a los pasajeros sin asistencia de ningún tipo, para morir completamente solos, de la misma manera que a ella le sucedió. No puede ser. Qué miedo. ¿El fantasma de la Basílica de Guadalupe? ¿Es en serio? A ver, vamos a escucharla. El fantasma de la Basílica de Guadalupe. La Basílica de Guadalupe es uno de los templos más importantes de la religión católica y también uno de los lugares más concurridos y venerados del país.
Se localiza en la alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México. A este lugar acuden muchas personas y en algunas ocasiones se han quedado a dormir por las noches en sus alrededores como parte de mandas o peregrinaciones importantes. Sin embargo, muchas personas han sido testigos de una aparición que sucede en este mismo lugar. Cuenta la leyenda que al caer la noche, mientras todas las personas duermen, en los alrededores de la Basílica de Guadalupe, aparece una mujer vestida de blanco, que lleva en sus manos una vela encendida y que deambula por los corredores y escaleras para dirigirse a la basílica. Al llegar al lugar, el fantasma de la mujer se posa sobre el altar del recinto para hacer sus oraciones y antes de retirarse, deja como ofrenda la vela encendida para luego desaparecer misteriosamente. Algún jefe de seguridad que le tocaba de turno afirma ver esa extraña aparición por las noches, incluso llegando a ver cómo la mujer podía atravesar los muros y las paredes que iba encontrando a su paso. Lo más curioso es que, según testigos, así llueva o haya un fuerte viento, la vela que lleva la mujer no se apaga. Tal vez esto sea producto de la imaginación de las personas que lo han presenciado, o simplemente se trate de un alma en pena que no descansa y se encuentra cumpliendo una manda que no logró hacer mientras estaba con vida. Unos piensan que puede ser el espíritu de alguna persona enterrada bajo la basílica. Otros piensan que es solamente para ahuyentar a los curiosos durante la noche. Al principio muchas personas no creían en esta historia, porque pensaban que solo era una forma de atraer más turistas a la basílica. A pesar de eso, para muchas personas esta historia se hizo realidad. Presuntamente durante una misa, una mujer se levantó de su asiento, el cual se encontraba en las primeras filas. Aunque todos estaban atentos a las palabras del padre, algunos lograron observar a la mujer caminando entre todas las personas y dirigirse al confesionario. Muchos no le dieron importancia, pero uno de los testigos acudió al confesionario y al llegar, la mujer ya había desaparecido. No puede ser. Hay que ir a la basílica a ver eso. La monja del templo de la Concepción. A ver. Nunca he ido a ese templo, a ver, vamos a escuchar. Monja del Templo de la Concepción. Esta historia se desarrolla en el antiguo convento de la Concepción, que se ubica en las calles de Belisario Domínguez y República de Brasil, del centro histórico de la Ciudad de México. Fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España y fundado en 1540 por Fray Juan de Zumárraga, primer arzobispo de México. Cuenta la leyenda que a mediados del siglo XVI vivió una mujer llamada María de Ávila, muy hermosa y joven, de buena posición social y con una fortuna considerable. Esta mujer era la más pequeña de 3 hermanos. Doña María era muy bonita y elegante, y un día se enamoró de un joven que su apellido era Rutia, mestizo, de humilde cuna y de origen incierto, quien, viendo el profundo enamoramiento que había provocado en Doña María, trató de convertirla en su esposa, para así conseguir riqueza y linaje que le ayudarían a satisfacer sus ambiciones personales. Los hermanos de María de Ávila, Alonso y Gil, se opusieron a su romance. Incluso Gil pensó en retar al hombre a un duelo a muerte, pero Alonso, pensando mejor las cosas, decidió reunir una cantidad de dinero nada despreciable y se lo ofrecieron al mestizo para que huyera de la Nueva España y se instalara en otro sitio. El mestizo aceptó y, sin despedirse de Doña María, quien lo amaba intensamente, partió de la ciudad. La desdichada mujer, al enterarse de la partida de su amado, sufría, lloraba y gemía como una sombra por la casa. Al ver esto, sus hermanos, Gil y Alonso, decidieron convencer a Doña María para que entrara de novicia en convento de monjas. Escogieron el de la Concepción y, tras reunir otra fuerte suma de dinero para ingresar al convento, la enclaustraron, diciéndole que el mestizo jamás regresaría a su lado, pues sabían de buena fuente que había fallecido. Sin mucha voluntad, Doña María entró como novicia, en donde comenzó a prepararse para llevar una vida como monja del convento de la Concepción, aunque sin dejar de llorar su pena de amor, recordando a Ruth entre sus rezos. Por las noches, en la soledad de su celda, se olvidaba de su amor a Dios, de su fe y de todo, y solo pensaba en aquel mestizo que le había robado su corazón. Tiempo después, Arrutia regresó a México
y localizó a doña María en el convento de la Concepción. Ella, al saber que no podía estar con él, decidió quitarse la vida. Una noche, agarró un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte, a pesar de que su cuerpo se había hecho frágil y pálido, debido a los constantes ayunos que seguía. Se hincó ante un crucifijo y pidió perdón por lo que estaba por hacer, y no dejar de amar a Rutia. Ató la cuerda a un árbol de duraznos en el patio del convento y se la colgó al cuello, muriendo lentamente. Al día siguiente, una monja vio colgando de aquel árbol de duraznos el cuerpo sin vida de María de Ávila, y se le dio cristiana sepultura en el cementerio interior del convento de la Concepción. Sin embargo, un mes después, una de las novicias presenció la horrible aparición de una monja que tenía un aspecto horrible y sollozante, reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que las madres superioras prohibieron la salida de las monjas a la huerta, después de ocultarse el sol. Estas apariciones se prolongaron por mucho tiempo después, y muerta soportó la ausencia de su amado, y salió en busca de él, pues se cuenta que un día encontraron al mestizo Arrutia, con el terror reflejado en su rostro, y muerto a causa de un infarto, provocado por el miedo irracional que sintió al ver algo desconocido. Uy, qué miedo, amigos, no puede ser eso. La casa de la tía Toña. A ver, dicen que esa llama mucha atención, a ver, la voy a escuchar, nunca la he escuchado. La casa de la tía Toña. Para los habitantes de la Ciudad de México, la leyenda de la tétrica casona de la tía Toña es sumamente conocida, ya que ha sido transmitida de generación en generación. La casa se ubica en lo que hoy es llamada como la tercera sección del bosque de Chapultepec, muy cerca del Panteón Civil de Dolores, en Avenida Constituyentes. Como es de suponerse, la vivienda permanece vacía desde hace varias décadas, aunque actualmente se ha confirmado que está habitada. Muchos curiosos de todas las edades se acercan a las ventanas, pues desean entrar a investigar en su interior y verificar si el relato de miedo es verdadero o falso. Lo cierto es que de día, la casona no luce tan tétrica como se esperaría. No obstante, en el momento que el cielo se torna oscuro, es cuando la gente se aleja del lugar. Cuenta la leyenda que en aquella casona vivía una mujer solitaria y con mucho dinero, de nombre Antonia, o mejor conocida como la tía Toña. Desafortunadamente, tal y como le ocurría a las damas mayores, que no consiguieron casarse en su juventud, ella era considerada como una solterona, sola y sin hijos. Deseaba tener el cariño y la compañía de una persona que pudiera aliviar sus largos días de soledad. Algo que no la dejaba ser feliz era que siempre había deseado convertirse en madre, pues provenía de una familia de 15 hermanos, y solo ella fue la que no pudo tener descendencia. Buscó adoptar a varios niños sin mucho éxito, debido a que en esos tiempos una madre soltera no era bien vista por las autoridades. En medio de esa soledad, decidió darles cobijo en su casa a los niños de la calle, proporcionándoles ropa, techo y comida. No se sabe con precisión a cuántos, lo cual la hizo muy popular entre los vecinos de la localidad, ya que comentaban que con sus buenas acciones se había ganado el cielo. Convirtió su casa en el hogar que todos estos niños tanto necesitaban. Al comienzo, los infantes se portaban bien y respetaban las normas que debían seguirse en dicho inmueble. Sin embargo, los más rebeldes incitaron a los otros a desobedecer y en algunos casos hasta robar las pertenencias de su benefactora. La pobre doña Toña, al fijarse que sus esfuerzos por devolver al camino correcto a esos jovencitos no daban los resultados que había esperado, comenzó a golpearlos con ayuda de palos y mecates mojados. Un día simplemente perdió la paciencia, y antes de la cena de Año Nuevo, llamó a la mesa a los únicos 3 huéspedes que continuaban en su casa. «Vengan a comer, se va a enfriar», les gritó doña Toña. «No queremos nada con usted, vieja bruja», respondieron los niños. Al escuchar eso, la mujer tomó un hacha afilada de la cocina, la cual usaba para descabezar a los pollos. Se la guardó en el delantal y subió sigilosamente las escaleras. En poco tiempo, el piso de arriba quedó cubierto de sangre y las voces de la casa se acallaron. Hay quien dice que ella misma enterró los cuerpos en la propiedad, aunque hay otros que afirman que los tiró al río más cercano. Tiempo después,
Aquella acción la atormentaba demasiado, le robaba el sueño y la tranquilidad, así que se encerró en su habitación, ahogada en su pena y tristeza, de la cual no se le vio salir jamás, hasta que fue encontrada sin vida por la policía. Se dice que el fantasma de la mujer aún ronda en la vivienda, tomando una actitud hostil hacia cualquiera que se acerque, arrojando cosas desde lo alto, mientras vigila desde la ventana, tratando de alejar a los curiosos. Son muchos quienes aseguran ver su silueta en las ventanas de aquella gran casa, asegurando que simplemente al pasar cerca se siente una enorme presión sobre los hombros, acompañada de una fuerte sensación de ser visto fijamente. En ciertas ocasiones se han podido escuchar muchos gritos en los alrededores, atribuyéndolos a aquellos niños fallecidos en ese terrible día en que la tía Toña les arrebató hasta el último aliento. No puede ser, amigos. Esa me da curiosidad ir a ver esa casa. La casa de don Juan Manuel. A ver, esa tampoco la he escuchado. A ver. Casa de don Juan Manuel, en la calle de República de Uruguay número 90, en el centro histórico de la Ciudad de México. Hay una construcción muy antigua, en donde vivió, durante la época de la colonia, don Juan Manuel de Solórzano, un hombre que decidió hacer un pacto con el diablo. Cuenta la leyenda que alrededor del año de 1635 vivió un hombre muy rico. Este hombre se llamaba don Juan Manuel de Solórzano, quien estaba casado con doña Mariana, una mujer muy bella y virtuosa, pero la tristeza de aquel hombre estaba marcada por no haber tenido descendencia. La pena lo consumía todo el tiempo, que intentó separarse de su esposa y enclaustrarse en el convento de San Bernardo. Mandó traer de España a uno de sus sobrinos, a quien más confianza y afecto le tenía, para que administrara sus negocios. Pasados algunos días, el temor por creer que en su ausencia doña Mariana lo había engañado con algún hombre le hizo engendrar los más terribles e infundados celos que lo arrastraron hasta la locura. Esa noche, trastornado por la desesperación, invocó al diablo, prometiendo entregarle su alma a cambio de información sobre el supuesto amante que lo había deshonrado. Acudió Lucifer al llamado y ordenó a don Juan Manuel que saliera del convento y que justo a las 11 de la noche le quitara la vida al primer hombre que pasara cerca de su casa. A la noche siguiente del crimen, apareció de nuevo el demonio para informar a don Juan Manuel que el individuo asesinado el día anterior era inocente, pero que, si quería encontrar al responsable, tendría que salir todas las noches a la misma hora y eliminar al primer hombre que encontrara próximo a su domicilio, hasta el día en que la propia figura del maligno se apareciera junto al cadáver del culpable. De nuevo instalado en su mansión y envenenado por el odio, don Juan obedeció sin cuestionar a Satanás. Salía todas las noches a la calle, poco antes de las 11 de la noche, cubierto con una capa negra. Esperaba al primer individuo que pasaba enfrente y acercándose le preguntaba la hora. Todos le respondían siempre que eran las 11 de la noche y les contestaba: «Dichoso usted que sabe la hora de su muerte». Brillaba el puñal en las tinieblas. Se escuchaba un grito sofocado, el golpe de un cuerpo que caía. Terminado el sangriento trabajo, el asesino, en silencio y con un rostro inexpresivo, daba la vuelta y tranquilamente regresaba a su habitación. Una mañana, tocaron a la puerta de la casa del caballero. Era la ronda que día a día recogía al nuevo cadáver y lo transportaba a casa de sus deudos. Don Juan Manuel, al examinarlo, reconoció el cuerpo de su querido sobrino. La impotencia y la desesperación parecieron volverlo a la realidad. Desconcertado y arrepentido, corrió al convento de San Bernardo. Entró a la celda de uno de los más sabios y fieles religiosos y confesó detalladamente todos sus crímenes, alegando que al momento de realizarlos se encontraba bajo las órdenes de Lucifer. El reverendo, sin perder la calma, le mandó como penitencia, para poder absolverlo de sus culpas, que se presentara al pie de la horca durante 3 noches seguidas y rezara un rosario. Durante la primera noche, cuando aún no concluía el rosario, don Juan Manuel escuchó, sin saber de quién ni de dónde provenía,
una voz escalofriante que suplicando decía, un Padre Nuestro y un Ave María por la salvación de don Juan Manuel. Temeroso y arrepentido, volvió a su casa. Esperó hasta el amanecer para ir al convento y contarle a su confesor lo sucedido. Este le indicó que continuara con su penitencia, ya que era la única manera en la que conseguiría la absolución. Humilde, sumiso y obediente, don Juan estuvo a las 11 en punto en la horca, pero aún no había comenzado a rezar, cuando vio un cortejo de fantasmas que con cirios encendidos conducían su propio cadáver en un féretro. Más muerto que vivo, tembloroso y desencajado, se apresuró a la casa de su confesor y, temiendo cercana la muerte, le pidió que le concediera la absolución. El sacerdote, satisfecho con el buen comportamiento del caballero, decidió otorgarle el perdón, con la condición de que no faltara esa última noche a cumplir su penitencia. De esa última ocasión no se conocen muchos detalles, únicamente que la mañana siguiente se encontró colgado de la horca el cadáver del señor don Juan Manuel de Solórzano. La leyenda asegura que fueron los propios ángeles quienes colgaron a don Juan Manuel. Se dice que sus pecados nunca fueron perdonados. En la actualidad este lugar es un salón de eventos y fiestas particulares. Su arquitectura del siglo XVI lo convierte en un lugar hermoso y confortable para pasar el tiempo con la familia o amigos, y está catalogado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Bueno, esto fue un videoblog normal, o un sketch, o un cortometraje, pero habrá más todavía con comedia. El humor cómico te hará siempre reír, y siempre te hará reír. Esto fue la semana. Continuemos igual, mañana, pasado mañana, o hasta la otra semana. Pero esto no se acaba. Esto recién comienza, es comedia. Cuídense y hasta la próxima semana, videoblog, sketch y cortometraje del Homón Rojo Cómico. De don Juan Manuel, que probablemente esta sí ya la había visto esa casa, pero no sabía que era una leyenda, por lo que se me hacía raro siempre pasar esa casa, y leía ese letrero que pasaba ahorita, pero yo nunca pensé que era una leyenda, y realmente hay que volver a buscar esa casa para hacer una oración, aguas fuertes, agua bendita, que era Diosito que nos bendiga fuerte a ese pobre señor alma que en pena, pues, Dios no lo perdonó por lo que hizo, y hacer mucha oración y pasar por un crucifijo y un rosario frente a esa casa, porque esa casa te quiere decir que está embrujada y está maldita, o quiere decir que la casa de la tía Toña también es una casa muy fuerte y embrujada, la casa de la tía Toña y eso.